Bueno, pues yo voy a empezar ya, Jesús, porque si no, Sí, al final no cumplimos con el tiempo y vamos a intentar sí, hacer un poquito más pulcros con ese tema. sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a esta nueva sesión de un seminario de CEA más empresas. Mi nombre es Belén Cazalla y llevo este programa aquí en la provincia de Cádiz desde hace ya muchos años. Es un programa que es de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que es financiado por la Junta de Andalucía, exactamente por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Este programa ya lleva muchos años, la CEA confía en todas las delegaciones que tiene en Andalucía, pues para que organicen temas relacionados con el fomento del empleo y el emprendimiento. Hoy queríamos hacer un seminario enfocado en la digitalización, porque hoy en día todo el mundo comenta en Twitter, comenta en Facebook, comenta en Instagram y no nos damos cuenta de que eso es una huella que se va quedando ahí y que un día tú cuando buscas sale todo lo que tú has hecho en las redes, que puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo se mira a la hora de buscar un trabajo, a la hora de selección de cualquier tema, puede salir lo que no queremos que salga. Eh, para ello, para que nos hable de cultura digital y de cómo tener unas normas básicas para que esto no pueda ocurrir, contamos con Jesús Velasco Álvaro, que es un consultor en organización y sistemas, especializado en implantación de planes estratégicos. Jesús ha colaborado con nosotros hace ya muchos años, también es asociado nuestro y es formador en habilidades y competencias directivas, coach ejecutivo de trabajo en equipo, es miembro de la Asociación Nacional de Coaching, ASESCO. También está especializado en temas de igualdad de género, sobre talleres de competencia de liderazgo. Bueno, Jesús tiene ya una trayectoria con nosotros importante y Jesús nos va a contar un poquito cómo podemos mejorar y cómo no podemos, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Jesús, yo no me enrollo más, te paso a ti el tema. Comentarles que al finalizar el mismo pueden preguntar todas las dudas que tengan en el chat y que también saldrá un cuestionario para que evalúen tanto al tutor como la sesión, el tema y cualquier cosa que quieran pedir o cualquier otro tema, nos lo comunican a través de ese formulario. Muchísimas gracias, Jesús, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias, Belén, por la presentación y gracias a todos y todas por conectarse y dedicar este tiempo, ¿no? Yo siempre explico que el tiempo es lo único que pasa y no vuelve y además que es un espacio que podemos dedicar cada uno de nosotros a lo que queramos. O sea, que podíamos estar trabajando, podíamos estar mirando por la ventana y hemos optado por estar este tiempo conmigo para poder hablar un poco de la digitalización y la ética en la digitalización, ¿no? Vamos a hablar al final de unas normas básicas dentro de estos procesos que tenemos hoy en día ya muy habituados y sobre todo en nuestra gente joven, ¿no? El objetivo, ya lo habéis visto, es trabajar esa cultura digital y dar a conocer el concepto en etiqueta para poder tener una sana interacción. Y luego lo que vamos a hablar es de una revolución digital, es una realidad que hoy estamos viviendo, hoy todo lo tenemos metido dentro de un entorno digital y vamos a hablar al final, como os decía, de una huella digital. Yo lo voy a dividir en tres partes. La primera vamos a trabajar lo que es la parte de revolución digital que hoy por hoy estamos viviendo. Esto no es de hace 2 días, hace ya mucho tiempo que se está trabajando en este cambio cultural dentro de la digitalización. Una segunda parte que hablaremos de la comunicación, porque al final esta revolución digital no es más que comunicar a través de otros medios distintos de lo que estamos comunicando hasta ahora, ¿no? Y la última parte pues será unas buenas prácticas y comportamientos. Los que ya me conocéis de algún taller sabéis que siempre esta es la presentación con la que arranco, que no venimos a juzgar, sino que venimos a jugar, ¿no? El hecho de jugar nos va a permitir tener una mayor creatividad, una mayor empatía con lo que vamos a decir y compartir entre todos. Y sobre todo que no se trata de ni bueno ni malo, son realidades que estamos viviendo y solamente en el momento en que nos enfrentamos a una charla o compartir con alguien
desde ese jugar y no juzgar, seguramente todos lo van a sacar más provecho y yo el primero, ¿no? A modo de reflexión, comentaros, mi padre era relojero y era relojero de campanarios. Trabajaba mucho a nivel nacional por todos los campanarios de toda España. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en los años 80 empezaron los relojes a digitalizarse y también los de los campanarios y también los que estaban en las grandes fábricas. Él entonces tenía casi 50 años y aunque la empresa le ayudó en ese proceso de digitalización, cayó en una depresión. Sencillamente no fue capaz de ponerse al ritmo del que en ese momento la sociedad y el cambio que estaba teniendo. Llegó al final a un acuerdo con la empresa, salió de la empresa, pero muchas veces pensamos en la digitalización solo y exclusivamente en el futuro y no nos damos de que la digitalización también es presente, ¿no? Y que tenemos que formarnos y prepararnos para que esa digitalización pueda llevarnos al máximo de personas, por no decir a todas las personas, en ese proceso de digitalización. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos al banco y nos encontramos con esas personas mayores haciendo cola, que a raíz de la digitalización de las oficinas bancarias, pues nos encontramos que hay menos reunión presencial, menos atención personal, que es que para darte de alta una cuenta tienes que tener un número de teléfono móvil, es que te están pidiendo un correo electrónico, estás hablando con gente de 80 años, que muchos se podrán adaptar, otros no tendrán al nieto de turno o al hijo o hija de turno que pueda echarle una mano y sin embargo es ahí donde tiene sus ahorros, ¿no? Y en vez de esa digitalización ayudar a ese grupo de personas, pues lo que está haciendo es entorpecer esa libertad que esas personas tienen sobre sus propios fondos. Por mucho que luego hayan querido rectificar y estén rectificando, la realidad es la que es y no hay más que preguntar a nuestros mayores o acercarse a uno de los cajeros. Luego hay otra realidad, hay perfiles. Yo hace años que no voy a un banco. Años, porque ya todo se puede hacer por internet. Pero ¿cuánta gente está fuera de ese sector que vía la digitalización han quedado excluidos y además están pidiendo volver a poder trabajar con esto? Las grandes empresas, pues ha sido fenomenal. Las grandes corporaciones bancarias pagan menos luz, pagan menos seguros por los locales, cierran oficinas bancarias, menos trabajadores, el trabajador directamente vía online. Todos son facilidades, pero luego la otra reflexión, no todos han salido o hemos salido beneficiados. Tampoco todo es negativo, ¿no? La logística inversa, que al final la logística inversa tiene un gran beneficio en toda la sociedad, que es menos CO2. ¿Qué consiste la logística inversa? Pues que todos aquellos transportes siempre estén llenos, tanto en la ida como en la vuelta. Se busca optimizar al máximo ese consumo de energía, y no solamente el consumo de energía, sino pues todo el tráfico que hay por las carreteras, estropea las carreteras, con lo cual hay que volverlas a arreglar, con lo cual hay que volver a generar productos que muchas veces contaminan, y la logística inversa, aunque se ha hecho de siempre y se ha intentado de siempre, ha dado un paso grandísimo a raíz de la digitalización. ¿Por qué? Porque se han hecho procesos donde la inteligencia artificial te permite ya una previsión de qué va a suceder en el lugar donde vas a ir a recoger la mercancía. Entonces nos encontramos que hay muchos aspectos de la famosa digitalización que todos estamos metidos dentro de ella, pero sin embargo hay un factor en común. ¿Qué pensáis que es el factor en común? Venga, a ver si alguien se anima por el chat. ¿Qué factor común hay en toda esta digitalización? Hemos puesto 3 casos, uno personal, otro que vivimos día a día cuando ves la situación de los bancos, y luego evidentemente tiene también un aspecto muy beneficioso. Venga, ¿se anima alguien? ¿Qué tiene en común? Bueno, pues seguimos avanzando porque ha llovido y va a costar. ¿Qué es lo que tiene en común? Pues es muy sencillo. Lo que tiene en común es que la persona está en el centro. O sea, la digitalización existe y va a seguir existiendo y hoy por hoy es necesaria porque es la persona quien está en el centro, es la persona quien mueve esa digitalización y es la persona quien nos tiene que dar tanto el beneficio como el esfuerzo porque exista. Y para eso vamos a hablar de lo que es la ética y la revolución digital.
Mirad, la revolución digital y especialmente la inteligencia artificial tiene un gran potencial desde el momento en que se centra en las personas. No es digitalizar por digitalizar, no es tener una inteligencia artificial donde estemos acumulando datos para tener una buena toma de decisiones posteriores. O sea, ya hay supermercados que directamente van viendo lo que esa tarjeta de crédito va consumiendo y perfectamente podían hacerte la lista de la compra de ellos periódicamente. Perdona, Jesús. Dime. Que estaba deshabilitado el chat. Ya funciona, ya puede escribir la gente. Vale. Estaba ahí hablando como... No te solo, preocupes. pero no, la gente intenta escribir, lo han dicho, entonces bueno, que lo sepas, que ya puede escribir todo el mundo, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, pues si alguien se anima ahora a escribir lo que hemos dicho, aunque ya sabéis la respuesta, desde mi punto de vista, el factor común es las personas, ¿no? Porque al final, dentro de todos los procesos, estamos siempre las personas. Entonces, lo que estábamos diciendo es que al final se tiene que centrar en las personas, no se centra en los procesos, no se centra en el ahorro de costes, sino que se centra en las personas. Evidentemente, esos procesos, esos ahorros de coste van a ir en beneficio de las personas, pero cambia mucho el hacer la revolución digital teniendo claro el lugar al que queremos ir, ¿no? Cuando no es así, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente tantos algoritmos, datos, herramientas digitales, ¿a qué nos llevan? A deshumanizar, instrumentalizar los individuos, pérdida de unicidad en sus relaciones, acciones y pensamientos. Lo que decíamos antes, ¿no? El simple hecho de comprar siempre con la misma tarjeta, esa gran superficie va a saber perfectamente lo que esa persona dentro de un mes va a volver a comprar. Y cuando lleve el periodo de un año, va a poder saber lo que esa persona habitualmente en ciertos periodos compra y no, con el beneficio de poder hacer una previsión en sus propias compras pensando en esa persona, con el beneficio en un futuro de podernos hacer esa previsión de lo que tú cuando vas a ir al súper vas a necesitar y dónde lo vas a necesitar. Evidentemente, todo esto tiene implicaciones sociales, económicas y sobre todo humanas. Esta tecnología digital debe nacer de las personas y debe tener beneficio y reporte en las personas. Y ese desarrollo tecnológico tiene que actuar a favor de la sociedad. No nos podemos quedar en un reduccionismo del desarrollo tecnológico, pensar en grandes big data, pensar cuánta información nuestra hay en la red, cómo se va a usar, dónde se va a usar. Entonces hay que trabajarla y actuar a favor de la sociedad. Antes, cuando hablábamos del tema de la logística inversa, tiene una respuesta directa en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, en la parte de no contaminación y en la parte de buen crecimiento de la sociedad, ¿no? Y es que la revolución digital puede contribuir y contribuye de manera decisiva a una sociedad más sostenible, igualitaria y que no deje a nadie atrás. Yo siempre pongo la misma reflexión, porque durante la pandemia resulta que la parte de teletrabajo que estuvimos obligados a empezar a trabajar tuvieron más problemas las mujeres que los hombres a la hora del teletrabajo. Pues es muy sencillo, por la conciliación. O sea que toda revolución digital tiene que ir acompañada de un cambio en la propia sociedad. Entonces nos encontramos que las mismas personas que estaban cuidando a nuestros mayores, al tener que estar trabajando, o nuestros hijos e hijas, al tener que estar trabajando desde casa, se enfrentaban a que no podían tener esa misma dedicación laboral que su pareja. ¿Por qué? Porque al estar en casa todavía tenían mayor conciliación, todavía tenían que dedicar más tiempo a estas personas dependientes. Entonces, toda esta revolución, todo este concepto de digitalización que estamos viviendo y que nos queda todavía mucho por desarrollar y vivir, tenemos que intentar que nazca, insisto, desde la persona y hacia la persona. De nosotros va a depender. Tiene muchísimos beneficios, ¿no? Cuando nos planteamos el tema de recogida de residuos, porque en los propios contenedores de basura tengamos chips que nos indiquen que están llenos o vacíos. Se pueden hacer rutas de recogida de residuos mucho más óptimas, con lo cual va a haber menos consumo de CO2, menos gasto de combustible, vamos a ser más eficientes en la recogida y en la limpieza de los propios contenedores de basura, ¿no? El hecho de las ciudades inteligentes va a dar y da ya para mucho, ¿no? Pero insisto, naciendo desde las personas y dirigido hacia las personas. Y es que la existencia de principios éticos va a depender de cada sociedad. Hay culturas distintas, hay formas de ver esos principios éticos de manera distinta y tenemos que estar también atentos a eso, ¿no? Igual que en otros momentos se crearon
códigos éticos de conducta como el juramento hipocrático, actualmente la bioética que está tan en boga y está precisamente dirigida a esa, ¿no? a ese análisis de todos estos cambios que se están produciendo en la parte de la medicina, de los estudios, pues la revolución digital tiene que también estar ligada a una ética, a unos códigos de conducta, para que ese impacto sea positivo en nuestras vidas, ¿no? Existen malas prácticas, por supuesto, como todo en la vida, ¿no? ¿Se puede usar para intentar hacer daño? Por supuesto, ahí está todo el tema de robo de datos, todo el tema de bulos, todas estas historias, pues sí. Pero, sin embargo, también nos va a permitir tener parte positiva. Y para ello deben ser los mecanismos de gobernanza privados y públicos los que estén en ello. Ya hay empresas que a nivel interno tienen normas éticas sobre cómo tienen que usar. Antiguamente era como era el uso de los ordenadores, ya que lo dedicabas, pero ahora mismo ya están empezando a regular cómo tienen que ser las comunicaciones. Nos encontramos con que de pronto aparece el WhatsApp y cualquier persona de tu empresa te manda algo sobre la marcha, cualquier momento del día, cualquier día de la semana, y encima está esa obligatoriedad, entre comillas, de tener que contestar. Con lo cual la digitalización se está metiendo en mi ámbito privado y a partir de ahí entonces ya hay muchas empresas privadas y públicas que sí están haciendo unos códigos éticos sobre dónde usar, cómo usar y qué tiempos tenemos que estar usando, ¿no? Para entender qué significa ese desarrollo positivo de la tecnología, ese grupo de conjuntos éticos deben tener un consenso global, tanto a nivel de la empresa como a nivel genérico. Se está tomando como modelo la Declaración Universal de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque ahí está focalizado hacia dónde queremos que vaya este cambio en el desarrollo de la sociedad, incluido el mundo empresarial, y ahí ya empiezan a desarrollarse principios éticos generales, independientemente de las culturas y sociedades donde se viva. Pero aún así hay que estar atentos a esa parte, ¿no? La crítica ética no se trata solo de decir lo que está mal, sino que tiene que ir acompañado de una acción positiva y constructiva. Yo siempre digo que esto es mejorable, pues vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Y siempre, y vuelvo a insistir, las soluciones deben estar basadas en las personas. Y cuando hablamos de las personas, lo decíamos antes, ¿no? Tendrán que pensar en las entidades bancarias, ese grupo de personas que ahora mismo tienen dificultades a nivel tecnológico para seguirles atendiendo. Pero pasa exactamente cuando ya pasamos a hacer compras por Internet o consumo por Internet, ¿no? Cuántas veces hay confusión en los propios mecanismos y hay gente con más habilidades y con menos habilidades, ¿no? Entonces, tiene que estar basado en las personas y también, evidentemente, que contribuyan de manera positiva a la economía, a la sociedad y a la propia política del mundo, ¿no? Y insisto, la revolución y la inteligencia artificial está dentro del corazón del 2030 y contribuyen a implementar esos objetivos de desarrollo sostenible. Pensar en todo lo que es la parte del objetivo de desarrollo sostenible ligada a las ciudades inteligentes. Pensar en todo lo que está ligado a la economía azul y a todo lo que es la economía circular, ¿no? Pues evidentemente la parte digital facilita el llevar todo ese control y toda esa parte de toma de decisiones, ¿no? Al final, la tecnología, en el momento que despliega su potencial, nos va a permitir generar una transformación hacia la sostenibilidad y, lo que es más importante también, o igual de importante, hacia la equidad, que todos tengamos las mismas posibilidades, evidentemente los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero las mismas posibilidades en nuestro desarrollo personal y profesional. La digitalización no es simplemente voy a digitalizar mi empresa o estoy usando herramientas, cada vez se usa más el TikTok para poder vender y dar a conocer. Yo personalmente, por ejemplo, en los planes de igualdad fomento el uso del TikTok para generar vídeos y que estos vídeos se puedan dar a conocer a toda la plantilla a través de otras herramientas. La digitalización es un paso más allá, ¿no? Está suponiendo un cambio de paradigma y una transformación profunda del desarrollo productivo y económico. Ya no podríamos concebir nuestro desarrollo
tecnológico y de producción sin el apoyo de una herramienta tan importante como es la digitalización. Sin embargo, hay una realidad que es muy importante y es triste. Yo cuando veo la parte de Objetivo de Desarrollo Sostenible me llevo las manos a la cabeza, como una sociedad del siglo XXI, gente muera de hambre, ¿no? Gente muera pues porque no tienen vacunas simples que en la parte de Europa sí las tenemos y en la parte de África, Hispanoamérica, otras zonas pues no las tienen, ¿no? Y mueren de enfermedades que nosotros ya tenemos más que superadas y sin embargo pues se dejan, ¿no? Y el tema del hambre pues es dolorosísimo, ¿no? Como tiramos alimentos en el día a día, como no los reaprovechamos. Entonces, dentro de toda esta lucha contra la pobreza y la desigualdad y la preocupación por el planeta, es básico y fundamental un desarrollo tecnológico de alto impacto que pueda llegar también a todas esas personas para facilitarle ese detrimento que tienen en su propia vida, ¿no? Básico y fundamental pensar en el papel de la mujer. La mujer es más del 50%, el 50% de la sociedad, ¿no? Estamos divididos entre hombres y mujeres, así, a lo bestia, mal explicado. Entonces, ellas también tienen mucho que opinar sobre su realidad, sus necesidades y qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Cuando han salido los estudios de qué pasó en la pandemia, pues ya os he hecho el comentario, ¿no? Qué es lo que sucedió en la digitalización y en el trabajo desde casa con la mujer, pues que se encontró que eso no le solucionaba a ella su día a día, ¿no? Y su vida en el día a día, que necesita un cambio cultural de toda la sociedad, ¿no? Es necesario revisar la propia práctica del desarrollo digital, tanto en la investigación como en la industria. Se está dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, está habiendo ayudas, pero tenemos que pensar en que tenemos que montar una sociedad mucho más resiliente, más inclusiva, donde todos podamos estar y sobre todo que se proteja a las personas más vulnerables. Insisto, ¿no? Sin personas no tendría sentido la digitalización y el eje y la base de la digitalización son las personas. Aunque tenga forma de gajo de ajo, es un gajo de aceituna. Entonces nunca, de mandarina. Nunca va a poder ser un ajo por mucho que lo incluyamos y lo metamos a presión. Pasa exactamente con la digitalización. Por mucho que queramos meter con calzador procesos, por mucho que queramos cambiar procesos. Al final, si es un gajo de mandarina, es un gajo de mandarina. Nunca va a ser un ajo. Y es ahí donde entra el rigor científico, donde entra la profesionalidad, donde entra el ser personas y donde entra el pensar qué queremos hacer con la sociedad para el día de mañana. La digitalización puede enriquecer la cultura, puede potenciar la representatividad y la importancia de lo local, pero también puede derivar en una homogeneización y globalización de comportamientos que merman la riqueza cultural de la humanidad. Todos somos diferentes, todos somos distintos, todos tenemos una manera distinta de ver la vida, de afrontar la vida. Lo que no podemos es, a raíz de una digitalización, que todos funcionemos exactamente igual, de la misma manera, porque a lo mejor no son nuestras necesidades. ¿Pueden ser las de la empresa que digitaliza? Por supuesto, pero a lo mejor no es el de la clientela que lo recibe, ¿no? O sea, cuánta gente... igual que antes os comentaba lo de las grandes superficies, yo estuve en el proceso de digitalización de una distribuidora de productos para hostelería basado en celulosa y conseguimos llegar a aproximarnos a las necesidades del pedido del cliente tras el análisis de año y medio de sus compras, teniendo en cuenta que metíamos los días que llovía, cambios de temperatura, festividades en la zona, etcétera, 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 de todo Sevilla, Huelva y Cádiz. Entonces, la verdad que salía una cesta de la compra de cara a la hostelería, pues muy interesante de lo que cuántos vasos de plástico compran, cuántos manteles, cuánto tal, y tú ya llevas más o menos hecho un prepedido. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que había una tipología de clientela que necesitaba el contacto directo con el comercial, que quiere ver al comercial cara a cara, que quiere seguro escuchando a ese comercial. Entonces tuvimos que hacer desde el inicio se planteó, ¿no?, un desdoblamiento, o sea, no por el facilitar que esa compra sea vía internet, hacerle llegar a ese responsable del restaurante, del bar, del negocio de hostelería, esa posible lista de la compra que teníamos de la experiencia de haber trabajado con él,
con abaratamiento de costes. ¿Por qué? Pues porque todo eso era directamente automático y a ti también te permitía de manera interna el poder salir de aquellos productos que fueran medio obsoletos, y entonces ya se generaron dos tipos de clientela. No tenemos que hacer una sola solución, no tenemos que buscar una sociedad homogénea porque no somos homogéneos. Eso no significa que tenemos que buscar la igualdad, ¿vale? Y luego existe el riesgo del etnocentrismo tecnológico. Es la superioridad frente a otras personas por raza, cultura, conocimiento. Nos podemos encontrar con que de pronto tengamos dos sociedades distintas. Aquellos que han sido capaces o les ha interesado adaptarse a este cambio tecnológico, a esta digitalización en la vida cotidiana, y aquellos que no, ¿no? Esto puede ser peligroso porque puede llegar a generar brechas digitales entre unos países y otros. Ya, de hecho, sale solo. Estos son países ricos, países pobres. Y uno dice, ¿países pobres en qué? En cultura, en dinero. ¿Qué es para nosotros rico o pobre, no? O nos dan igual las diferencias que hay entre unos países y otros, mientras el mío no esté viviendo directamente esa guerra o no esté sufriendo esa hambruna. A partir de ahí, las tecnologías digitales han demostrado capacidad de escalar y transformar procesos, negocios y comportamientos. ¿Quién se imaginaba antes de la pandemia que uno iba a poder pedir a una distribuidora un paquete y tenerlo en menos de 24 horas? Impensable. Esto evidentemente ha tenido por detrás un gran proceso de desarrollo digital y de tecnología que haya permitido que esos centros de distribución sean prácticamente automáticos, ¿no? Esto es una gran oportunidad, pero a la vez es un gran riesgo, ¿no? Porque tenemos que aprender a medir y tener estrategias que mitiguen esos impactos negativos que se pueden producir, ¿no? Al final, cada zona geográfica es distinta. Yo, por el hecho de vivir en esta ciudad, voy a tener unos beneficios sobre vivir en otras. Hay que definir protocolos para experimentar y, sobre todo, en todos aquellos comportamientos que tengan que ver inteligencia artificial, es decir, toma de decisiones por datos que hemos metido. Entonces, todo eso tiene que estar controlado y, además, tenemos que experimentar y saber qué es lo que nos puede llegar a suceder. En lenguaje coloquial, ¿qué es lo que necesitamos? Entender cómo las máquinas actúan en el mundo real y cómo cambian nuestro comportamiento con el tiempo. Antes, cuando yo no soy de hacer compra a través digital, me gusta más la compra directa en grandes superficies o en los comercios locales de alrededor de mi casa. No era un valor que tuvieran, porque normalmente tú hacías un pedido y sabías que eran entregas de 48 o incluso de una semana, ¿no? Hoy es un valor, no solamente el precio, sino el tiempo. Entonces, cómo ha ido cambiando nuestro comportamiento a raíz de la digitalización, esa propia inmediatez, ¿no? La digitalización cambia la forma de conexión y colaboración entre las personas de forma progresiva y genera dinámicas sociales que hasta ahora no existían. Si pudiéramos abrir ahora el que todos hablásemos, seguramente cada uno de nosotros tenía opiniones distintas sobre el uso del WhatsApp, tanto en el entorno laboral como en el entorno personal y en el entorno de amistades, ¿no? Cómo hay dinámicas sociales que han entrado a través de Instagram, esa necesidad de mostrarse, de ver dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy interactuando. Y muchas veces no somos conscientes que todo eso queda grabado dentro de unas máquinas. Pero aún así no nos cuesta interactuar delante de una pantalla, delante de un móvil, y cada vez cuesta más el poder interactuar con las personas cara a cara, con el contacto físico y con la cercanía, ¿no? Y es que, insisto, hay que diseñar esos principios éticos y considerar derechos fundamentales, teniendo en cuenta aspectos psicológicos, sociológico y cultural. No todos tenemos por qué usar esas herramientas. No todos tenemos que estar obligados a tener esas herramientas como herramientas de uso cotidiano. Evidentemente, uno entra en una empresa de distribución, una empresa de logística, y las cosas no se pueden hacer en papel y a mano. Tiene que estar todo perfectamente digitalizado para saber qué, cuándo, cómo, dónde, el coste en cada uno de los momentos, pero sin embargo todo esto tiene que nacer pensando también en esas personas, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios culturales. Si somos capaces de adaptar el puesto de trabajo a personas con necesidades distintas debido a una discapacidad o debido a otras causas, pero sin embargo no somos capaces de adaptar puestos de trabajo a personas que no han podido entrar dentro de la era digital o que sus necesidades no van a poder ser cubiertas desde la parte digital, ¿no?
Y es fundamental diseñar esa inteligencia colectiva y no instrumentalizar a los individuos. Insisto, es fácil y sencillo conectando la tarjeta de crédito con nuestras compras, saber nuestros gustos, directamente viendo los gustos musicales a través de YouTube, viendo a qué te conectas, viendo qué es lo que ves, qué es lo que no lees. Inmediatamente empezamos a recibir un bombardeo. Esto ya nos está pasando a todos de compra y venta. Entonces es básico tener en cuenta esa ética. Y es que esta cuarta revolución industrial que se llama, hoy más que nunca tiene que estar centrada en las personas, tanto individuales como en colectivo, ¿no? Si no, difícilmente vamos a poder cumplir esa Agenda 2030. Y es que el conocimiento especialista es necesario, pero no es suficiente para asegurar que una digitalización empodere a las personas y a la sociedad. Hay que trabajar el tejido que conecta a las personas, hay que buscar esas alianzas multiactor, hay que ver cómo poder conectar toda esta sociedad para que nadie se quede fuera y que todos cumplan, evidentemente, con sus expectativas, pero todos tengan los medios necesarios. Hay que explorar cómo esa digitalización favorece el consenso y el entendimiento de personas y comunidades y tiene que ser vehículo para una mayor colaboración y cooperación industrial. Si entendemos la digitalización dentro de nuestra empresa, sí podemos entender por qué, porque va a tener un ahorro de costes en el corto o medio plazo. Algunas en el largo plazo lo tienen clarísimo, en el corto es un poquito más difícil, pero también se llega a conseguir. Si somos capaces de entender qué se hace con nuestros datos cuando van en nuestro beneficio o en nuestras propias inquietudes, pero sin embargo, insisto, cuánta gente queda descolgada de todos estos beneficios y al final hay una serie de información que queda ahí navegando que no se sabe. Por ejemplo, una de las alianzas estupendas ha sido a través de la inteligencia artificial y el compartir información, el trabajo ante las enfermedades, ¿no? O sea, como el sector médico, el sector sanitario ha sido capaz, centrándose en la persona, de poder ir analizando comportamientos. Hace años, como lo hacían, con libretas. Hoy por hoy, pues directamente ya meten enfermo, meten medicamento que toma, ven lo que va pasando y gente en otros lugares del mundo puede estar atento a ese estudio en tiempo real, ¿no? Con todo lo positivo que puede llegar a generar. Que puede llegar y que hoy por hoy sigue generando, ¿no? Por eso tiene un potencial la digitalización increíble. Por eso es base dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Por qué? Porque tiene que favorecer la igualdad. Va a favorecer la emergencia de nuevos modelos de negocio y de gobernanza y así poder contribuir a esos objetivos y a ese bienestar que estábamos hablando. Hemos terminado la primera parte, vamos a centrarnos ahora en lo que es la comunicación y lo que es ética y digitalización y dejamos para el último cuarto de hora, 20 minutos, unas normas básicas, ¿no? ¿Qué significa ética? Hemos hablado desde el inicio. He querido dejarlo para el medio por si había alguien que preguntaba, ¿no? Pero al final la ética es un conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Hay ética pues, profesional, cívica, deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. La ética tiene la característica de que es permanente, suele ser universal y objetiva y nos persigue en nuestra vida cotidiana. Nos garantiza que se actúe correctamente, que podamos conocer y escoger los propios valores de la persona y que tengamos la libertad para adquirir criterio y juicio propio mediante el uso de la razón, ¿no? ¿Y qué significa digitalización? Bueno, es el proceso por el cual aquello analógico que hemos hecho a mano y objetos físicos se pueden convertir a un formato digital, tecnológico, informático. Se implementa a través de nuevas tecnologías y herramientas digitales, buscando optimizar procesos productivos y mejorar la relación con la clientela y con las personas. Es un cambio en la manera en que las personas gestionamos la información. ¿Y por qué es necesaria la digitalización? Básicamente, mejora la experiencia con la clientela, mejora las relaciones con las personas trabajadoras, aumenta la productividad y además adapta a la empresa a los cambios permanentes del mercado y facilita cambios en la sostenibilidad. ¿Y qué significa la comunicación? Pues es muy sencillo. Podemos tener una comunicación parcial o que no sea parcial. Uno ve la primera foto e inmediatamente está pensando en el perro que mata a la oveja, ¿no? Y ve el segundo y ve cómo es un perro pastor, un perro que cuida ovejas y está ayudando a la oveja a salir del caz en el que estaba. La comunicación que nos va a ayudar a que este proceso de digitalización y de ética
la ética dentro de la digitalización y viceversa, pueda ser un filtro claro y directo, que no sea un filtro parcial. Y es que siempre se comunica. Pensamos que no. ¿Qué sensación le queda a la gente mayor cuando se ha digitalizado la banca y les hacen estar en colas y tienen que ir días determinados para que se les atienda y se ralentizan las cosas? Pues que se les está apartando. Por eso siempre se comunica. Seguramente el banco, cuando ha hecho esos cambios, en ningún momento ha pensado que la persona mayor se iba a sentir apartada. Y si lo ha pensado y lo ha hecho, pues peor todavía, ¿no? Pero al final siempre se comunica. Uno dice, no, es que solamente hemos hecho un cambio en cómo va a afectar la factura al cliente. Pues si no lo has hablado y lo has explicado, siempre estás comunicando. Estás diciendo al cliente que a partir de ahora lo va a recibir o sí por correo electrónico, independientemente que él tenga correo electrónico o no lo quiera recibir por correo electrónico. Con lo cual estás dando a entender a esa posible clientela que realmente con él no cuentas, con esa persona no quieres seguir contando, ¿no? Y es que hablamos para ser comprendidos y escuchamos para comprender. Y la clave no está en vencer, sino está en comprender. En comprender porque hay un sector de la sociedad que no se puede aupar dentro de la digitalización. Porque hay un sector de la sociedad que no tiene los recursos necesarios tecnológicos para poder entrar dentro de esas nuevas tecnologías. A nivel mundial hay zonas donde todavía no llega Internet. Tenemos que comprender qué está sucediendo en todas esas zonas y entre todos poder ayudar, colaborar y poder llevar a cabo. Y es que la comunicación al final es un intercambio de ideas, información, pensamiento y sentimiento. Genera un circuito donde se interactúa por palabras y signos. Cuando a nosotros nos ponen, y pongo el ejemplo de la banca o de la tienda electrónica, tienen que tener muy claro de que yo no estoy hablando con un robot, ni yo soy un robot. Entonces, a mí me estás generando en ese momento sentimientos, sensaciones, me estás haciendo que tome decisiones por un simple pantallazo que estoy viendo. Por eso es tan importante dentro de la digitalización y la ética en la digitalización una perfecta comunicación, porque hablamos con personas, no son dos robots que se están comunicando. Entonces, hay que facilitar ese trabajo a la persona para que luego sea mucho más eficaz, ¿no? Al final se trata de informar, informarse, agruparnos y establecer conexiones. Por eso es importante observar los comportamientos. En una conversación cara a cara, uno está atento al comportamiento no verbal, además del verbal. ¿Por qué? Porque observa comportamientos. Exactamente pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ve cuál es nuestro comportamiento y según cómo va siendo nuestro comportamiento, va tomando también decisiones en torno a lo que nos ofrece o no nos ofrece. Por eso es tan importante la comunicación y por eso es tan importante estar atentos a la escucha. Y cada persona es un mundo, tenemos nuestra experiencia, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros conocimientos, nuestras formas de vivir y también en la digitalización todo esto es importante. Insisto, generamos sentimientos, o sea, cuando uno comunica genera sentimientos, va a mover experiencias, va a traer conocimientos y sobre todo vamos a trasladar valores, cada uno desde nuestro lugar. Yo no estoy en una gran multinacional y evidentemente yo no voy a poder cambiar el mundo, pero sí que puedo hacer a mi alrededor, en mi forma de comunicar, en mi forma de llegar a otras personas a través de la digitalización, el facilitarles a ellos también cómo quieren recibir esa información, cómo la podemos trabajar, cómo la podemos sopesar, ¿no? Porque al final cualquier cosa que digamos o hagamos va a decir cómo somos. Al inicio lo decía Belén, ¿no? Yo cuando tengo oportunidad en la universidad siempre lo digo, pensad muy mucho lo que hacéis y lo que ponéis en las redes sociales, porque el día de mañana todo eso va a ser una foto de lo que sois, de cómo funcionáis y de vuestro carácter. Para lo bueno y para lo malo. A lo mejor tú no lo hiciste ni con ese sentimiento, ni con esa sensación, ni con esa idea, pero ahí ha quedado plasmado y quien lo recibe lo va a ver y no va a haber oportunidad de preguntarte el por qué lo hiciste. Con lo cual, se pueden tomar decisiones en torno a cosas que han pasado o expresiones que se han usado en las redes sociales, ¿no? Comunicarse, todos lo sabéis, no es bien sencillo, por eso la tarea de la digitalización no es fácil, no es solamente cambiar los sistemas. La digitalización es un paso más allá. La digitalización nace de los propios, del Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa, nace de la gestión de las personas dentro de la empresa y nace de la gestión de las personas como clientela fuera de la empresa. Esa es la verdadera digitalización y la verdadera transformación digital de la empresa. Por eso tenemos dificultades también a la hora de comunicarnos, ¿no? Se trata de dar, recibir, escuchar, ser escuchados, comprender y ser comprendidos, ¿no? Al final muchas veces solo escuchamos lo que agrada y lo que conviene.
también nos puede pasar dentro de la empresa en el momento de digitalizar, filtrar y quedarnos solo con lo que nos conviene. Eso es un problema porque no va a dar respuesta a esa otra parte de la sociedad, de tu clientela o de tus personas trabajadoras, ¿no? Entonces se trata de entender qué ocurre y de ver cómo hacerle frente. El círculo de la comunicación es siempre el mismo. Hay unas imágenes, estímulos externos, que van a hacer que nuestro mecanismo cerebral reaccione con imágenes internas. Eso va a hacer una emoción con reacción biológica, un sentimiento, interpretación con un contenido mental y un pensamiento generando de nuevo imágenes internas. Y esto nos va a llevar a la acción. Eso lo tienen en cuenta muchísimo las empresas que se dedican al tema de marketing digital, porque nos quieren llevar al final es comunicación de toda la vida, pero llevada al tema digital. Con el problema que os decía antes, que ese feedback se pierde, porque ese feedback va a ser usando propias redes sociales, chat, etcétera, con lo cual se pierde esa parte de comunicación no verbal y además en muchas ocasiones algunos podemos llegar a decir ¿y para qué se van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y vamos a pasar ya al tercer módulo, que ya llevamos casi 45 minutos, y son esas normas básicas de ética en la digitalización, ¿no? Al final, todo viene de la palabra en etiqueta, que es en red y etiqueta, y es un conjunto de normas de comportamiento general en Internet, ¿no? Y no es más que adaptar reglas del mundo real al mundo virtual. Se trata de tener una serie de protocolos, ¿no? Han ido evolucionando conforme ha ido creciendo Internet, conforme han ido apareciendo nuevas herramientas, conforme nos hemos ido adaptando cada vez más y más. Hoy se han centrado mucho en protocolos para evitar todo el tema de fraudes, spam, bulos, etcétera, que hace daño, pero no solamente eso hace daño. Hacen daño más cosas dentro de la digitalización que a lo mejor no son ataques directos o engañosos, pero que en el futuro lo vamos a ir viendo. Se trata de comprender la interacción directa e indirecta con otro usuario sin tener en cuenta la comunicación no verbal y además sin tener en cuenta ese feedback o empatía que puede llegar a tener una comunicación directa. Con lo cual, lo básico y esencial son reglas de conducta y de cortesía, ¿no? La primera directiva que se tiene conciencia, seguramente habrá más, pero al menos en la documentación que yo he leído, es del año 95 de Intel, en el cual ya hubo un documento en el que se facilitaba a los empleados orientarles cómo comportarse en Internet, ¿no? En el 95, evidentemente, esto era muchísimo más minoritario, mucho menos usado de lo que actualmente se está usando y poco a poco se han ido haciendo estándares dentro de Internet para que vayan creciendo. Os lo decía antes, hay empresas que tienen su propio protocolo y sus propias herramientas que facilitan a las personas trabajadoras, hay otras que no y directamente se abren, ¿no? Las interconexiones personales están cambiando, ya que los espacios favorecen la diversidad, socialización entre personas de distintas procedencias, experiencias y opiniones. Y hay una nueva manera de relacionarnos. Entonces, una comunicación adecuada va a hacer entender distintas expresiones. Va a ser capaz de transmitir emociones y no dar pie a malentendidos y evitar malas conductas. Eso sí que va a estar en nosotros, ¿eh? La primera parte del módulo que hemos hablado es más bien transformación digital dentro de las empresas y de cómo lo podemos sufrir nosotros o vivir como clientela o como personas trabajadoras, y ahora ya sí que estamos bajando a nuestra vida cotidiana, ¿no? Al día a día y a la comunicación vía Internet. Cuestiones básicas a tener en cuenta, distintas culturas y costumbres. Por eso es básico tratar con respeto la comunicación que tengamos vía digital. Hay que expresar emociones y opiniones, no siempre son datos. El tema de los emojis pues nos pueden ayudar, pero tampoco nos tiene que costar, igual que a nivel personal, decir, oye, pues esto que me has comentado pues no me ha gustado, no lo he entendido, exactamente igual. Hay que ser capaz de poderlo expresar y dar opiniones. No todas las personas vamos a considerar correctas las mismas conductas. Entonces, hay que buscar siempre, para evitar malentendidos, expresarnos con respeto y educación con todas las personas.
¿Qué es lo que pasa? Ese respeto lo tenemos cuando estamos en el cara a cara, pero en ocasiones cuando ya estamos escribiendo un correo, otro correo, estamos metidos en el chat de la empresa, además no sé qué, empezamos a perder esa falta de ese respeto y pasamos no solamente a lenguajes más coloquiales, sino en ocasiones a lenguajes no adecuados, ¿no? A pesar de que en las comunidades virtuales pues, se comparten intereses comunes, cada participante al final es un mundo y una opinión mía puede incomodar a las demás personas. Por eso hay que promover la tolerancia, el respeto, la convivencia y una adecuada comunicación en los espacios virtuales, ¿no? Yo hablo, porque últimamente una de las empresas lo vi, tenían hecho un buzón anónimo para mejoras dentro de la compañía y la verdad que yo me quedé cuando empecé a ver mejoras que llegaban, eran falta de respeto hacia otros directivos, falta de respeto, y uno dice, es que no lo entiendo, ¿no? O sea, el hecho de estar ocultos, de no saber quién está en el otro lado, ¿cómo puede favorecer eso? Pues son normas que en nuestras manos están y tener respeto, tolerancia, convivencia y una adecuada comunicación. Hay que comunicar desde el respeto, con tolerancia, y sobre todo clima de respeto y de igualdad. Con autorregulación, no reaccionar ante provocaciones. Es muy fácil entrar al trapo en un escrito, es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Hay que pensar, hay que ir viendo. No es lo mismo una charla ocasional que el estar en una junta de trabajo, no es lo mismo un proceso de mejora, no es lo mismo estar auditando el sistema de calidad dentro de la compañía o no es lo mismo contestar a una persona que se ha conectado a tu página web y está pidiéndote información. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Los comentarios exactamente igual, regulados. Se puede estar de acuerdo o discrepar, pero lo importante es reaccionar de manera adecuada y con respeto. Muchas veces, sin querer, se puede llegar a situaciones como acoso o ciberbullying buscando mensajes dañinos y dañar a una persona. Entonces, todo eso hay que parar. El trato humano, no dejar de lado, aunque estemos ante máquinas, ese trato humano. Hay que tenerlo, que se facilite. Hay que tener presente que detrás de esa máquina siempre va a haber una persona. Cortesías básicas. Buenos días, hasta luego, buen fin de semana. Cosas que en lenguaje coloquial y normal estaríamos haciéndolo, seguir aplicándolo. Y luego dar lugar a seguridad, ¿no? Generar un ambiente en que se pueda pensar distinto, en que se pueda hablar y sobre todo no poner actividades en peligro, no hacer actividades que pueda generar que peligre la integridad de uno o de los demás. ¿Cómo puede pasar esto? Pues facilitando datos que no hay que facilitar a través de Internet. Yo siempre digo, o sea, ¿tú le darías las escrituras de tu sociedad a uno mano a mano en una conversación? No, entonces, ¿por qué se las mandas? O sea, ¿por qué estás poniendo encima de la mesa información que es confidencial dentro de tu propia compañía por medios que no son los adecuados? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto lo hemos visto antes, es un repaso rápido. El pensamiento genera emociones, emociones comportamientos, el comportamiento emoción y pensamiento. Por eso hay que buscar que esta digitalización, aparte de la comunicación, sea eficaz. Porque todo lo que yo haga va a tener un pensamiento. Si yo no tengo ética y lo que quiero es manipular a las otras personas o que decidan comprar aquello que yo quiero que compren, lo que voy a hacer es desde la digitalización generar pensamientos, sentimientos y emociones para que su comportamiento sea el que yo quiera. Entonces, si eso no nos gusta en el mercado tradicional, ¿por qué trabajar con él desde el mercado digital? ¿No? Sobre todo cuando la persona que está en el otro extremo no sé hasta qué punto esa cultura digital la tiene desarrollada o no la tiene desarrollada. Por eso es importante en esa comunicación el respeto y en todo el proceso de digitalización. 10 normas básicas. Recordar lo humano, tener buena educación y no olvidar que hay una persona que merece respeto. Comportarse como en la vida real, tanto en lenguaje, acciones, actitudes. No hacer algo de lo que yo no haría en la vida real. Saber en qué lugar del ciberespacio nos encontramos. No es lo mismo un grupo que has creado para hablar de tenis, hablar de golf o hablar de películas en el cual pues, ciertas conversaciones pueden estar y puede estar una manera mucho más coloquial de interactuar que en el trabajo. Seguramente al director general no le hablarías igual en persona que mandándole el correo electrónico o al jefe de recursos humanos o no al jefe de recursos humanos, al responsable de recursos humanos de tu compañía, al profesional que está allí.
respetar el tiempo y el ancho de banda de las demás personas. A mí el sábado pasado una persona me manda un WhatsApp y me dice, te voy a llamar, tenemos un negocio que puede ser interesante. O sea, pregúntame antes, ¿estás ocupado? ¿Te va bien? ¿Es sábado? ¿Qué diferencia hay entre un sábado y un lunes a las 8 de la mañana? ¿O qué diferencia hay entre un domingo a las 7 de la tarde cuando te empiezan a bombardear desde la oficina al jefe con correos electrónicos a el lunes a las 8 de la mañana? ¿Que me has fastidiado la noche? ¿Que voy a llegar el lunes más cansado y voy a producir menos porque ya llego caliente? Entonces, igual que no queremos que lo hagan con nosotros, no lo hagamos nosotros con ellos, ¿no? Entonces hay que respetar los tiempos, hay que respetar los anchos de banda. Nunca sabes la otra persona, el otro espacio, qué ancho de banda tiene y qué tiempo tiene. Evitar todo lo que son reenvíos de cadena. Yo cuando veo un correo electrónico con 80.000 en la cabecera, por el amor de Dios, ¿a quién tiene que leerlo de verdad? O sea, ¿quién va a hacer algo a raíz de ese correo electrónico? ¿Quién tiene que enterarse? Entonces, tenemos que tener cuidado en esta parte. Cuidar la forma en la que escribes. Expresarse de modo sencillo, agradable al escribir, evitar los mensajes ofensivos, cuidar la ortografía, gramática y la redacción de textos. ¿Qué es lo que sucede cuando uno lee los adjuntos que te vienen a los contratos? Hablo desde protección de datos, que a veces te hablan una terminología que no tienes por qué entender, hasta el uso bancario o incluso hasta el momento de comprar y vender una vivienda. Te ponen unos textos que tú dices, es que esto quién lo entiende. Entonces, tenemos que pensar en la persona que lo va a leer y que tiene que estar expresado de manera adecuada para que esa persona pueda tomar una decisión correcta. Luego, compartir el conocimiento de personas expertas. Todos no somos iguales, todos no sabemos igual. Entonces, si tú descubres que alguien en tu compañía, en tu entorno, tiene esa falta de conocimientos o ese expertise en torno al tema digital, habrá que buscar ese compartir el conocimiento de personas externas para que se pueda incorporar en ese desarrollo. Y luego, ayudar a que las controversias se mantengan bajo control. En una reunión normal, cuando el tema se calienta, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar quitar hierro al asunto, intentar suavizar, intentar buscar el objetivo de esa reunión y el mejor bien común para todos. Cuando estamos detrás de una pantalla, se nos olvida que esto sigue siendo igual. ¿Y qué hacemos? Dejamos que entre los dos se pongan a parir, que entre esas dos personas sigan discutiendo o incluso echamos leña al fuego y seguimos compartiendo. Entonces, tenemos que cortarlo. Es básico y esencial. O sea, no entrar en controversia, sino todo bajo control y apoyándonos unos a otros por el bien que estamos buscando. Esto también es esencial, el respetar la privacidad de otras personas. A veces nos podemos encontrar con cuentas abiertas, con información ajena, pues no ni leerla ni evidentemente distribuirla, sino dar a conocer a esa persona que esa información ha llegado hasta mí, que la has partido, pero que tenga cuidado a quién manda y cómo manda, ¿no? Y luego no abusar de las ventajas que se pueda tener, ¿no? El hecho de tener uno más habilidades tecnológicas o un mayor dominio del propio sistema no da derecho a aprovecharse, es lo que decíamos antes. Si yo ahí me siento más fuerte, tendré que poner medios suficientes en la empresa o en mi alrededor para que el resto de compañeros puedan también aprovecharse y disfrutar de esas ventajas que puede dar la digitalización. Y luego excusar los errores ajenos. Cuando en una reunión presencial o con una persona en el cara a cara, normalmente, pues no te preocupes, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener empatía, no cebarnos en que alguien haya podido hacer algo mal y empezar a fomentar la burla vía redes sociales, que al final, pues lo que hace, dice, no, es que yo nunca voy a hacer bullying, nunca. Vamos a verlo, ¿no? Cuánto nos gusta en ocasiones ridiculizar y poner al otro compañero en la picota desde el ser anónimo o desde un WhatsApp, que al final no estás perdiendo energía en hablar. Evidentemente hay comportamientos según el entorno digital, los foros y listas de distribución son asíncronas, con lo cual hay que pensar muy mucho qué publico y qué es lo que digo, va a quedar archivado, va a ser leído por muchas personas. Intentar que las publicaciones tengan relación con los temas, pues ya sabemos, LinkedIn a lo que se dedica, Facebook a lo que se dedica, Instagram a lo que se dedica. Cada uno de esas áreas pues tienen una manera distinta de tratar los temas, ¿no? No es aconsejable rechazar temas o contenidos de un foro, si no, no participes. O sencillamente, pues no estoy de acuerdo, pero no entres a atacar, ¿no? Y lo mejor es lo de siempre. Si no voy a aportar, lo mejor es no
no intervenir para dar espacio. La diferencia con el chat es que el chat es síncrona. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta pues, las normas básicas de educación que decíamos al inicio, tanto al empezar una conversación como al terminar, y sobre todo no interrumpir. O sea, si en una conversación espero a que la otra persona termine, porque en el chat no dejo que la otra persona termine de exponer, sino que ya directamente estoy diciendo lo que yo pienso. En redes sociales, exactamente lo mismo. Pensar bien lo que vais a compartir y publicar. Yo he hecho procesos de selección y os aseguro que se miran las redes sociales. Se miran las redes sociales de esos posibles perfiles de gente que vas a contratar. Qué es lo que dicen, qué es lo que publican, qué tipología de fotos. Y ya sin querer te estás haciendo una idea tú mismo de lo que esa persona me ha querido comunicar a través de todo esto, ¿no? Y luego, por favor, no etiquetar a nadie ni comentar a nadie en una publicación sin haber tenido su autorización expresa, ¿no? Y luego el correo electrónico sí que es algo que las respuestas normalmente no son inmediatas, ya estamos mucho más acostumbrados en el mercado laboral, pero hay que evitar pues eso, reenviar spam, cadenas de correos y luego diferenciar aquello que realmente es importante, que sí requiere una contestación, pues decir, oye, luego te llamo, luego lo contestamos, para que la otra persona no se quede con la inquietud de si lo ha recibido o no lo ha recibido, ¿no? Al final, en el espacio profesional, todas estas normas son esenciales, ¿no? Vamos a pasarlo esto rápido. De la parte de huella digital lo hemos hablado también, es la información que aparece en Internet sobre nuestra persona, tanto la identidad digital, que son aquellos datos que nosotros damos a conocer en las redes sociales, como comentarios, fotos, etcétera, y la huella digital, que es el rastro que tú dejas en la red, o sea, qué página estás conectado, a quién has involucrado, con quién has participado, al final se sabe qué grupo de personas están a tu propio alrededor gestionando, ¿no? Básico en la aplicación de la etiqueta, respeto a los derechos del autor. Yo, de hecho, en todas las presentaciones, en esta también, indico los libros y de dónde he sacado la información para poder montar la presentación. Entonces, no usar trabajo de otros como propios y mencionar siempre la información que se utilizó para poder argumentar. Saludar, respetar, expresarse con brevedad y precisión. Evitar el uso de abreviaturas o términos muy coloquiales. Hay que compartir el material que se ha usado para que la gente lo pueda ver y consultar con mayor tranquilidad. Si tienes tiempo y puedes, pronunciar el nombre de los participantes exactamente igual que si lo hicieras en una reunión presencial. Presentar y dar espacio. Y por último, siempre hay que considerar y cumplir los horarios pautados, ¿no? No podemos ser ladrones de tiempo. Esto lo hemos estado hablando y al final estamos en un momento de cambio, ¿no? Tanto a cambio a nivel sociedad, de transformación cultural, de transformación productiva. El tema del COVID pues, nos ha dado un pistoletazo muy fuerte detrás para plantearnos lo que es el individuo, lo que es la sociedad colectiva, volver a replantear cómo va a ser nuestro trabajo del futuro. Al final lo decía Charles Darwin, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que se adapta al cambio. Y hoy por hoy gestionar ese cambio debe permitirnos integrarlo en el día a día para mantener la competitividad. Es básico y esencial. Hoy no vamos a poder ser competitivos si la digitalización no entra dentro de nuestras empresas y nuestras compañías o autónomos estamos digitalizados para poder facilitar y llegar a más, ¿no? Tenemos que estar atentos a esta revolución de las personas. Empezábamos hablando de personas y quiero terminar de hablar de personas, ¿no? Hay que pensar cómo operar y brindar el valor a la clientela, pero también cómo crear ese cambio cultural dentro de la organización. No es una falacia, no son palabras bonitas. Las organizaciones cambian y generan un cambio cultural en la manera de afrontar y de plantear nuevos momentos. Al final, ese cambio de cultura nos va a permitir, ante un contexto incierto como el que podemos estar viviendo y el cambio constante, que se haga realidad dentro de las empresas si nace de las personas. Y ahí sí que podemos estar cada uno de nosotros. ¿De mí va a depender la cultura organizacional, la cultura digital, la ética en la digitalización de un banco? Seguramente no.
pero sí va a depender de mí cómo es mi comunicación, cómo es mi transformación digital en el entorno que tengo, cómo es mi relación con el resto de empresas, cómo es mi relación con el resto de personas trabajadoras. Y es que el cambio en cualquier organización son las personas, trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante conocer cómo responden a esas nuevas situaciones. Yo os animo a disfrutar, los que estáis en una empresa a nivel personal, los autónomos, si hay alguien de recursos humanos, que lo traslade dentro de su empresa, ¿no? El gusto por la experimentación, buscar mejorar el sistema. Hay que proyectarse hacia el futuro, proponer nuevas soluciones, de qué otra manera lo podríamos hacer, ver oportunidades y no crisis, y las oportunidades nos van a ayudar mejor a esas problemáticas que tengamos, tener un buen espíritu de equipo, ¿no? Cuando tengamos un acierto, pues pensar que podemos ser más los que estamos dentro de ese acierto, ¿no? Hay que ser curiosos y analizar, percibir el trabajo y las organizaciones como sistemas, tener esa mente abierta. La digitalización no va a solucionar todo, pero sí nos va a ayudar desde una mente abierta. Y luego estar en una actualización constante y en estado de escucha, ver realmente qué es lo que quiere y necesitamos en nuestra sociedad. A nivel de bibliografía, por ir terminando, pues son estos los 4 libros o temas que he estado trabajando. Y yo os invito a vivir el éxito, ¿no? Y los secretos del éxito son ser apasionado, ético y hacer las cosas profesionalmente. Esa es mi opinión, mi manera de vivirlo, cómo lo vivo y cómo intento trasladarlo a los demás a través de la formación. Y el mundo, la empresa va a cambiar con nuestro ejemplo, no va a cambiar con nuestra opinión. Y a partir de ahí, pues nuestro ejemplo en el tema de digitalización hace mucho y está por mucho, ¿no? A partir de ahí, daros las gracias. Si queréis comentar algo. He visto que Maribel hacía una pregunta, ¿no?, sobre políticas de protección de datos, si son efectivas o si realmente nuestros datos están protegidos. Hombre, Maribel, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí son efectivas y que nuestros datos sí están protegidos. Lo que pasa es que una vez que uno está metido en la red y uno está dentro de la digitalización, estamos en un mundo sin fronteras. Entonces no hay fronteras para lo bueno y no hay fronteras para lo malo. O sea, cuánto dinero se gasta en muchas compañías en tema de antivirus, etcétera, 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 y de pronto un día te enteras que les han entrado y les han bloqueado todos los sistemas y les han robado los datos, ¿no? Entonces, por mucho esfuerzo que hagamos, siempre está el caco, ¿no? Es como lo de siempre va a haber buenos comerciales y malos comerciales. Entonces, tenemos comerciales que van a vender lo que la empresa les dice, pero también te van a ayudar a ti a elegir lo mejor que tú puedas. Hay otros que van a pensar solo y exclusivamente en venderte lo que más margen comercial le dé a él, independientemente de lo que tú necesites o no necesites. Paulo, si las diapositivas en correo electrónico, yo creo que va a estar en YouTube, ¿verdad, Belén? Sí, el vídeo va a estar en YouTube, publicado en el canal del SEC, ¿vale? Y después las diapositivas se pondrán justo, se suben donde os habéis inscrito en el programa, ahí se sube la presentación de diapositiva, ¿vale? Jesús, yo quería comentarte una cosita. Sí. Tú que eres consultor, ¿tú qué notas más? ¿Que la comunicación es peor a nivel de correo electrónico, de comunicarse unos entre otros? ¿Es peor en las empresas grandes o en las empresas pequeñitas? Es diferente. Las empresas grandes tienen pautado la manera como comunicarse y cómo dirigirse. Entonces, está todo como muy estructurado. En las empresas pequeñas, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno no sabe a quién dirigirse y meten a todos en el correo electrónico. Entonces Ahí meten está. al gerente, al director general, meten al del almacén, y a lo mejor el del almacén no tiene nada que ver, pero es por hacer ruido. En una empresa grande se te caen las orejas si haces eso. A Claro. los 10 minutos te está llamando alguien y te dice, oye, nos está Aquí. haciendo perder el tiempo, te quiero decir. O sea que Es que hoy en día es verdad que hay mucha saturación de correo sí, electrónico, se envía el correo a 10 personas distintas que después al final no sabe quién tiene que hacer el trabajo, porque al sí, mandar el correo a 10 personas, pues al final lo que está haciendo es que las 10 personas estén involucradas. sí, Entonces, es verdad que yo creo que las pymes y las pequeñas deben de poner un protocolo de actuación en el tema de sí, la comunicación. Es importante saber qué departamento lleva cada cosa, qué persona lleva cada cosa, correcto. para que después los correos sean finalistas Sí, y bien, sino al final es un descontrol. sí. Y en la digitalización, además de todo lo que estás diciendo, es
partir desde las personas, tienes que analizar tu plantilla, tienes que analizar tu realidad. O sea, no todo sirve, no todo vale. El 0 a 100 no existe en el mundo, salvo el COVID que llegó y nos dijeron hay que parar y esto está aquí y se paralizó todo sin ser una guerra y nos paralizó todo, pero los cambios, el 0 a 100 no existe. Tienen que ser progresivos, contando desde las personas, haciendo planes de formación para tu propia plantilla, para esas personas, diferenciando por edades, diferenciando por... ahora, una de las últimas que también digitalicé eran pues cerca de 40 y tantos comerciales, no llegaban a 50. Pues no es lo mismo darle una tablet con una serie de documentación a ciertos perfiles de ciertas edades. Claro. Para nada, para nada. Claro. Y sin embargo son grandes vendedores porque llevan toda su vida vendiendo ese producto en la provincia de Cádiz. Son número uno, pero para ellos es un problema tener una tablet. Es un problema. Claro. Entonces, ahí es donde entra la ética en la digitalización dentro de la propia compañía en aplicar patrones formativos distintos según el personal que tú tienes dentro de tu compañía. Si tú quieres triunfar, y si quieres triunfar haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, eso sí está en nuestra mano, el hacerlo y al final, no sé, yo con que nos quedáramos que en el centro de la digitalización que tanto se habla y en la ética estamos las personas con nuestras inquietudes, necesidades, evidentemente hay que seguir dando beneficio, las empresas tienen que crecer, la sociedad va a seguir avanzando. Es impresionante pensar en el futuro cuando uno lee artículos sobre las ciudades inteligentes, impresionante. Impresionante la de beneficios que, si Dios quiere, vamos a poder tener. Pero la otra reflexión es cuánta gente va a seguir muriendo de hambre, cuánta gente va a seguir sin tener acceso básico a la sanidad, cuánta gente va a seguir en el mundo sin tener acceso básico a la educación. ¿Qué sitio dejamos ahí, no? El hambre del mundo no lo voy a poder cambiar, pero mi entorno sí lo voy a poder cambiar con mi opinión, con mi forma de estar, con mi forma de comportarme. Y a todos los que dais gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere consultar alguna cosita, preguntar que se ha quedado. Gracias, Jesús, por tenerte aquí con nosotros, dedicarnos ese ratito en el proyecto. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, revelador y que, bueno, que nos tenemos que poner las pilas y adaptarnos al cambio, si no nos quedamos atrasados. Eso está claro. Así es, Belén, así es. Así es. Pues nada, pues con esto me despido. Antes de cortar, por favor, le va a salir en la pantalla la encuesta para que por favor, pone lo que os ha parecido la jornada de hoy, el seminario. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos por atender con nosotros. Venga, muchas gracias a todos y por contar conmigo. Nos vemos. Hasta otro día. Adiós. Ahora.